Bienvenidos una vez más a su canal donde desenterramos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, una relación que nos tuvo a todos al borde del asiento y con el corazón en un puño, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, el simple nombre ya les emociona. Y es que después de mucho tiempo, después de rumores, especulaciones y silencios que nos carcomieron la curiosidad, parece que al fin tenemos información fresca, jugosa, de primera mano, casi confesiones. Se dice, se rumorea, se comenta, que Hande Erçel está lista para romper el silencio y revelar algunos secretos íntimos de su relación con Kerem Bürsin. ¿Qué habrá pasado realmente entre ellos? ¿Cómo fue trabajar juntos en ese fenómeno que fue Senkalkam? ¿Qué tan real era el amor que veíamos en pantalla? ¿Por qué terminó todo de la manera en que terminó? Eso y mucho más es lo que vamos a explorar juntos hoy. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de secretos y chismes jugosos, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si son de los que se les olvida darle al botoncito, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, se los prometo. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más candentes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Además, al suscribirse me ayudan un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Así que ya saben, clic al botón rojo y a activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, con ustedes ya suscritos y listos para el chisme, vamos a sumergirnos en el universo de Hande y Kerem. Porque, a ver, seamos honestos, ¿quién no se enamoró de ellos? Desde el momento en que sus personajes, Eda y Serkan, cruzaron miradas en Senkalkam, la química fue innegable. Y no solo en la pantalla, porque pronto, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza. Recuerdo perfectamente esos días. Las redes sociales explotaban con cada foto, cada vídeo, cada interacción entre Hande y Kerem. Los fans analizaban cada detalle buscando pistas, confirmaciones de que lo que veíamos en la serie era real. Y luego, llegó la confirmación. Unas vacaciones juntos, unas fotos robadas, unas declaraciones tímidas, y finalmente la confirmación oficial, Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. La alegría de los fans fue indescriptible. Era como si un sueño se hubiera hecho realidad, como si Eda y Serkan hubieran trascendido la ficción, y se hubieran convertido en una pareja real. Pero como en toda buena historia, no todo fue color de rosa. La presión mediática, la intensidad del trabajo, las agendas apretadas, todo comenzó a pasar factura. Los rumores de crisis empezaron a sonar cada vez más fuertes, y finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. El golpe fue duro. Muchos fans se sintieron devastados, como si una parte de ellos se hubiera roto. ¿Qué había pasado? ¿Dónde había quedado ese amor que parecía tan fuerte e indestructible? Las teorías abundaban: celos, diferencias irreconciliables, la presión de los fans, la intromisión de los medios. Cada uno tenía su propia versión de la historia. Pero la verdad verdadera, solo la conocían ellos dos. Y ahora parece que Hande está dispuesta a compartir un poco de esa verdad. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande está considerando la posibilidad de hablar abiertamente sobre su relación con Kerem en una próxima entrevista. Al parecer, se siente lista para cerrar ese capítulo de su vida y quiere hacerlo de una manera honesta y sincera. ¿Qué secretos podría revelar Hande? Bueno, eso es lo que todos nos preguntamos. Pero basándonos en lo que hemos visto y escuchado a lo largo de los años, podemos hacernos una idea. Por un lado, podría hablar sobre la dificultad de trabajar en una serie tan exitosa mientras mantenían una relación. Imaginen la presión de tener que interpretar a una pareja enamorada frente a las cámaras, mientras al mismo tiempo lidiaban con los altibajos de su propia relación. Debe haber sido agotador. La exigencia de mantener la química en pantalla, incluso en los momentos en que las cosas no estaban bien entre ellos, debe haber sido un desafío constante. Además, el hecho de que sus vidas personales estuvieran tan entrelazadas con su trabajo probablemente difuminó las líneas entre la realidad y la ficción, haciendo que fuera aún más difícil separar su relación personal de su imagen pública. También podría hablar sobre el impacto que tuvo la fama en su relación. Ser constantemente perseguidos por los paparazzi, tener cada uno de sus movimientos analizados y criticados, debe haber sido asfixiante. Es difícil mantener una relación normal cuando estás constantemente bajo el microscopio.
Cada cita, cada sonrisa, cada pequeña diferencia era diseccionada por los medios y los fans, creando una presión constante que seguramente afectó su intimidad y su capacidad para conectarse auténticamente. El hecho de que no pudieran tener una relación normal, como cualquier otra pareja, debe haber sido frustrante y limitante. Y por supuesto podría hablar sobre las razones reales por las que terminaron. ¿Hubo celos? ¿Hubo infidelidades? ¿Simplemente se distanciaron con el tiempo? Estas son las preguntas que todos queremos que responda. Tal vez la incompatibilidad de sus agendas, la dificultad de mantener la chispa viva en medio del caos de la fama, o las diferencias en sus visiones del futuro jugaron un papel importante en su ruptura. O quizás simplemente se dieron cuenta de que eran mejores como amigos y colegas que como pareja. La verdad es que las razones detrás de una ruptura son complejas y multifacéticas, y solo ellos saben realmente lo que sucedió. Pero más allá de los secretos y los chismes, creo que lo más importante es que Ande pueda hablar desde el corazón y compartir su propia versión de la historia. Al final, todos merecemos la oportunidad de contar nuestra verdad, especialmente cuando se trata de algo tan personal como una relación amorosa. Su perspectiva es valiosa y puede ofrecer una visión única de los desafíos y las recompensas de una relación pública. Compartir su experiencia podría ayudar a otros que están pasando por situaciones similares a sentirse menos solos y a comprender mejor las complejidades del amor y la fama. Por supuesto, también hay que considerar la perspectiva de Kerem. Hasta ahora, el actor se ha mantenido relativamente callado sobre el tema, aunque ha expresado en algunas ocasiones el cariño y el respeto que siente por Ande. ¿Estará de acuerdo con que Ande revele detalles íntimos de su relación? ¿O preferirá que todo quede en el pasado? Solo el tiempo lo dirá. Es posible que Kerem prefiera mantener su privacidad y evitar reabrir viejas heridas. También podría preocuparle cómo sus comentarios podrían ser interpretados o malinterpretados por los medios y los fans. Al final, la decisión de hablar o no sobre su relación es suya, y debemos respetar su elección. Mientras tanto, nosotros, los fans, solo podemos esperar y estar atentos a cualquier noticia o declaración que hagan Ande o Kerem. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento y de su trabajo, tanto juntos como por separado. Ambos son actores talentosos y versátiles, y tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Ya sea que trabajen juntos nuevamente en el futuro o sigan caminos separados, estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos y dejando su huella en la industria. Porque al final del día, más allá del chisme y la curiosidad, lo que realmente importa es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Ya sea juntos o separados, Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre serán una pareja que marcará un antes y un después en la historia de la televisión turca. Y su historia, con sus luces y sus sombras, siempre nos seguirá fascinando. Su impacto en la cultura popular es innegable, y su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará por mucho tiempo. Así que profundicemos un poco más en lo que podría contener esta posible entrevista. Podríamos imaginar que Hande hablará de la intensidad de la relación, como un torbellino que los atrapó a ambos. La presión de mantener la imagen de la pareja perfecta para el público, las expectativas de los fans que veían en ellos un reflejo de sus personajes, todo eso debió ser abrumador. Tal vez relate cómo intentaron proteger su intimidad, cómo buscaban momentos a solas para reconectar y escapar del escrutinio público. También es probable que revele detalles sobre los momentos felices que compartieron. Viajes, risas, complicidad, apoyo mutuo en momentos difíciles, esos recuerdos seguramente siguen siendo importantes para ella. Podría hablar de cómo Kerem la hizo reír, cómo la apoyó en sus proyectos profesionales, cómo la inspiró a ser una mejor versión de sí misma. Esos momentos de conexión genuina y amor verdadero son los que realmente importan al final del día. Pero inevitablemente la entrevista también tocará los temas difíciles. Las peleas, los desacuerdos, las inseguridades, los celos, todas las relaciones tienen sus altibajos, y la suya no fue la excepción. Hande podría hablar de cómo intentaron resolver sus diferencias, cómo buscaron terapia de pareja, cómo lucharon por mantener la relación a flote. Tal vez reconozca que ambos cometieron errores, que no siempre supieron cómo comunicarse de manera efectiva, que se dejaron llevar por el estrés y la presión. En cuanto a las razones de la ruptura, es posible que no entre en detalles escabrosos. Probablemente se limitará a decir que se distanciaron con el tiempo, que sus caminos tomaron rumbos diferentes, que no eran compatibles a largo plazo.
Pero incluso esas declaraciones sutiles pueden revelar mucho sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿hay posibilidades de reconciliación? Es poco probable que Ande responda directamente a esa pregunta. Probablemente dirá que no descarta nada en el futuro, pero que ahora están enfocados en sus carreras y en su crecimiento personal. Sin embargo, su lenguaje corporal, su tono de voz, sus expresiones faciales podrían dar pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Sea cual sea el contenido de la entrevista, una cosa es segura, será un evento mediático de proporciones épicas. Los fans de todo el mundo estarán pegados a sus pantallas, analizando cada palabra, cada gesto, cada detalle. La entrevista generará debates, especulaciones, teorías y probablemente también algunas críticas. Pero al final, lo más importante es que Ande pueda hablar con honestidad y sinceridad, y que pueda cerrar este capítulo de su vida de una manera saludable y constructiva. Así que ahí lo tienen, mis chismosos seriales. Un resumen de lo que podría ser la explosiva entrevista de Ande Ercel revelando secretos íntimos de su amor con Kerem Bürsin. Recuerden que estos son solo rumores y especulaciones, pero la posibilidad de que Ande hable abiertamente sobre su relación es cada vez más real. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario abajo con su opinión sobre todo este asunto. ¿Qué creen que Ande revelará? ¿Creen que Kerem debería responder? Quiero saber sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni un solo análisis del mundo del espectáculo. Aquí encontrarán todo lo que necesitan para estar al día con sus celebridades favoritas. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.